Buenas tardes. Habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. En este estudio vamos a hablar de 3 invitaciones que Jesús nos extiende. El tema de este estudio es Jesús nos invita. Y vamos a leer en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Cuando recibimos una invitación, podemos responder en varias formas. Podríamos no responder, o sea, no hacer nada, ignorar la invitación, desatenderla. O podríamos decir no a la invitación y rehusar la oportunidad ofrecida. O podríamos decir sí a la invitación y aceptarla y aprovechar lo que está ofrecido. En realidad, cuando no recibimos, cuando no aceptamos la invitación que Jesús nos da, estamos diciéndole no. Él extiende la invitación de la salvación y tenemos que tomar una decisión. ¿Será sí o no? Y le pregunto en esta mañana o esta tarde, ¿qué ha hecho con la invitación que Jesús le extiende a usted? Veamos estas 3 invitaciones y preguntémonos, ¿cómo he respondido a las invitaciones que Jesús me da? Primero es venir a mí. La primera invitación que Jesús extiende, venir a mí, vengan a mí. Mateo 11, 28. Vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso o apacible y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Esta es la invitación general a todo el mundo. Jesús invita a toda persona a venir a Él y hallará descanso para su alma. Segundo de Pedro 3:9 dice, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Apocalipsis 22:17 dice, el Espíritu y la esposa o la iglesia de Jesucristo dicen, ven. Y el que escuche diga, ven. El que tenga sed, que venga. Y el que quiera, que tome gratuitamente del agua de la vida. Este pasaje dice que el Espíritu Santo está diciendo, venga a la persona para recibir la salvación. El Espíritu Santo nos da convicción de pecado y nos convence que necesitamos un Salvador que se encuentra en Jesucristo. Después la esposa, que es la iglesia del Señor Jesucristo, o sea, toda persona salva es miembro de la iglesia de Jesucristo y cada uno debe de extender la invitación a otras personas, diciéndoles, vengan a la invitación que Jesús nos ofrece y tomen del agua de la vida para recibir salvación. Jesucristo ofrece la salvación a toda persona. Él derramó su sangre y murió en la cruz para pagar la redención para toda persona. Y todo aquel que cree en Él será salvo. Las religiones del mundo cargan a las personas con muchos requisitos para ganar la salvación y la vida eterna. Pero Jesús les invita a los cansados y los fatigados que vengan y hallarán descanso, el perdón de pecados y la salvación gratuita que solo se halla en el Señor Jesucristo. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, solo en el Señor Jesucristo. Jesús reprendió a los fariseos religiosos por ponerle una carga pesada sobre la gente con sus ritos y sus reglas religiosas. En Mateo 23:4 Jesús dijo, los fariseos imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos, los fariseos, no mueven ni un dedo para levantarlas. No ayudaban a nadie. Jesús dice que su yugo, el yugo de Él, es liviano. ¿Por qué? Porque Él mismo está en el yugo con cada creyente. Que cada uno que pone su fe en el Señor Jesucristo, Jesús promete caminar junto a usted hasta la eternidad. El yugo se usaba para
jalar el arado para quebrar la tierra y prepararla para sembrar. 2 bueyes fueron amarrados por el cuello con el yugo y así caminaban juntos, jalando el yugo, jalando el arado para quebrar la tierra. Pues Jesús usa este ejemplo para decir, yo voy a caminar con usted, voy a ayudarle a usted hasta que yo venga para llevarle al cielo. Usted y Jesús juntos, yo y Jesús juntos. Gracias a Dios por esta promesa. Ahora, el yugo, por otro lado, el yugo del pecado es pesado. Dice Jesús, mi yugo es liviano, porque yo voy jalándolo con usted, ayudándole. Pero el yugo del pecado es pesado, tiene que llevarlo a solas. Somos esclavos del pecado hasta que Cristo nos salve y nos haga libres. Gálatas 5:1 dice, manténganse firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan al yugo de esclavitud, el yugo de pecado. Amigo, si usted se siente cansado y cargado por el pecado en su vida, pues oiga la invitación de Jesús. Venga a mí, Él dice. Yo les daré descanso. Reciba a Jesucristo en su vida por medio de la fe. Pídale perdón por sus pecados y acepta la salvación que Él le ofrece. Esta es la primera invitación que Jesús nos hace. Venga a mí. Ahora veamos la segunda invitación. Seguirme a mí. En Mateo 16:24, Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Voy a leerlo en otra traducción también. Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir o quiere ser mi discípulo o seguidor, tiene que negarse a sí mismo, abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Esta es la segunda invitación que Jesús hace. Y esta invitación es extendida a sus seguidores, a sus discípulos, o sea, a las personas que han puesto su fe en Él como Salvador para la salvación. La primera invitación es al inconverso, a todo el mundo en general, venga a mí. Pero esta segunda invitación, seguirme a mí, es para Él que es un seguidor, un discípulo, una persona salva que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Jesús dice en tantas palabras, ahora que ustedes han venido a mí y han recibido la salvación, deben seguirme a mí. Yo conozco el mejor sendero para sus vidas. Sean obedientes y síganme a mí. Solo el verdadero discípulo de Jesucristo estará dispuesto a negarse a sí mismo, tomar su cruz, o sea, morir a sus propios deseos y seguirle al Señor. Solo el verdadero creyente. Tomar su cruz significa morir a sus propios deseos y entregar su vida a Dios. Esto no significa que tenemos que vivir en un monasterio, separados completamente del mundo en una montaña, no. Sino significa que el discípulo de Jesús está dispuesto a poner a Jesucristo primero en su vida y obedecerle en todo. Hágase estas preguntas para ver si es un discípulo de Jesús. ¿Estoy dispuesto a seguir a Jesús si esto significa perder a mis amigos? ¿Estoy dispuesto a seguir a Jesús si esto significa el rechazo de mi familia? ¿Estoy dispuesto a seguir a Jesús si esto significa la pérdida de mi trabajo? ¿Estoy dispuesto a seguir a Jesús si esto significa perder la propia vida? En Juan 6:66, Jesús había predicado estas palabras a los oyentes y dice así, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Algunas personas dicen que quieren ser seguidores de Jesús, pero cuando vienen las pruebas y problemas, entonces ellos se vuelven atrás y no siguen a Jesús.
Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo quiero hacerle la pregunta, ¿es usted un verdadero discípulo de Jesús? ¿Quiere seguirle a Él no importa el costo? ¿Está dispuesto a entregar hasta su propia vida a la muerte para seguir a Jesús? Esta persona, sí, es el verdadero discípulo de Jesucristo. Bueno, primera invitación que Jesús dice a todo el mundo, vengan a mí para la salvación. Segunda invitación a sus discípulos, síganme a mí. Y ahora tercera invitación que Jesús nos da es permanecer en mí. Voy a leer en Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, Jesús está hablando. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama, que somos nosotros, los creyentes, toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita, y toda rama que está llevando fruto, la limpia o la poda, para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. Y las recogen y las echan en el fuego, y son quemadas. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y les será hecho. Cuando una persona acepta a Jesucristo y es salva, esto se describe como uno que está en Cristo. De modo, si alguno está en Cristo, nueva creación es. 2 Corintios 5:17. Romanos 8:1. No hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, la Biblia nos describe como en Cristo. Debemos permanecer en Él. El creyente está en una relación permanente con el Señor Jesucristo. Él es la vid y nosotros somos las ramas. Ahora, las ramas solo pueden producir fruto si son conectadas y unidas a la vid. Una rama cortada y separada no va a llevar fruto. Más bien se seca y será quemada. Usted y yo no podemos vivir la vida cristiana aparte de Jesucristo. Separados de Él no podemos hacer nada. Debemos mantener esta relación con Él en buen estado. ¿Cómo? Por medio de la lectura de la palabra de Dios, la oración diaria a nuestro Padre Celestial y la obediencia a lo que Él nos ordene. O sea, como hijos obedientes de Dios. Así podemos ser ramas útiles y fructíferas. Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Debemos permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo es absolutamente necesario si queremos ser cristianos victoriosos, que llevan fruto para la gloria de Dios, que venzan las tentaciones de Satanás. Si no permanecemos en Él, vamos a llevar una vida muy débil, una vida derrotada. Permanecer en Cristo es evidencia de que somos verdaderamente salvos, que somos creyentes genuinos y auténticos. Tarde o temprano, los discípulos falsos se van y se separan de la iglesia del Señor Jesucristo, del cuerpo de creyentes. Dice 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros,
pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ahí está esa palabra, permanecer. Pero ellos salieron de nosotros porque en realidad no eran de nosotros. Aparentaban ser creyentes, pero no lo eran. Salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Por otro lado, la persona con fe genuina, con fe verdadera en Jesucristo, permanecerá. No negará a Cristo. No abandonará la fe. Más bien será fiel hasta el fin. Juan 8:31 dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Acuérdese la clave para permanecer en Cristo. Separados de mí, nada pueden hacer. Pero, por otro lado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Bueno, Jesús nos da 3 invitaciones. Venir a mí, seguirme a mí, permanecer en mí. ¿Ha aceptado estas 3 invitaciones? Primero, ¿ha venido a Jesús para la salvación? ¿Ha venido a Él? Segundo, ¿está siguiendo a Jesús como un discípulo, como un seguidor de Él, obedeciéndole? Tercero, ¿está permaneciendo en Cristo para poder producir fruto, conectado a la vid? Él es la vid, nosotros somos las ramas, y la rama produce el fruto porque está conectado íntimamente con la vid. Venir a Él, seguirle a Él, permanecer en Él. Ojalá que acepte estas invitaciones. Será una gran bendición en su vida si lo hace. Hay muchas otras invitaciones ofrecidas en el mundo. Invitaciones del pecado, del mundo, de las tentaciones, del diablo mismo, de los amigos inconversos, de los familiares y parientes que no quieren seguir a Jesús. Invitaciones por todo lado. Pero aquellas invitaciones no tienen valor eterno. Más bien le llevan a la condenación. Pero la invitación de Jesús, si usted la acepta, le llevará al cielo. Por tanto, acéptela por fe. Crea la palabra de Jesús. En Apocalipsis 3:20, Él dice, mira, estoy a la puerta de su corazón, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y tendré comunión con Él. Acepte, escuche la invitación de Jesús y acéptela por fe. Oremos. Padre, te doy gracias por las invitaciones que Jesús nos da de venirle a Él, de seguirle a Él y de permanecer en Él. Ayúdanos a aceptar estas invitaciones y ponerlas como vivas en nuestras vidas para seguirle y obedecerle en cada momento. Gracias, Señor, y pido que cada persona, cada oyente puede tomar la decisión necesaria, si es para venir a Jesús y aceptar la salvación, si es como creyente de seguirle a Jesús con toda su vida, y si es como un creyente que debe permanecer en el Señor y ser victorioso y producir fruto. Ayúdale a cada uno en su propia vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Comparte este mensaje. Gracias por sus comentarios. Eso nos da ánimo para seguir preparando y produciendo estos estudios en Facebook y YouTube. Que tenga buena tarde. Hasta el próximo.